En la clase anterior vimos nosotros de cómo vamos a encontrar distintas presentaciones de palabras dentro del lenguaje, como mencionamos a los xenismos, a los extranjerismos, a los anglicismos, también tenemos los arcaísmos, entre otros. Dentro de la última fase que nosotros leímos, observamos y compartimos, vimos también que existen términos que están desarrollados a nivel de país o regional, establecidos por un diccionario, pero son reconocidos en el diccionario solamente dentro del ambiente del contexto y vocabulario que pertenece a Guatemala. Y yendo dentro de esa línea orden de ideas que nosotros hemos venido desarrollando, vamos a ver los cuatitérminos. En este caso, ¿por qué nosotros le vamos a dar énfasis a la forma de hablar del guatemalteco? Recordemos que nosotros siempre estamos en un contexto distinto y vamos a comprender más, pues es una recomendación, ¿verdad? Que no tenemos que hablar de esa forma, porque tenemos que hablar siempre de una forma apropiada. En este caso tenemos las palabras, por ejemplo, clavero, imprudente, codo, tacaño, cancha, burqués, eh, pajero mentiroso, etcétera, dentro de los cuales nosotros podemos escucharlo en un ambiente social o en un contexto. El fin como tal es solamente observar aquellas palabras que en un momento determinado se emplean, mas no es la importancia o relevancia, llamémoslo así, ¿verdad? Determinar que tenemos que aprenderlo o expresarlo de esa forma, ya que es una forma impropia, es decir, inadecuada, que no pertenece al vocabulario de la Real Academia Española a nivel mundial o general, que su palabra, que la expresión como tal no es algo que represente o que sea establecido como algo generalizado. Si hacemos la comparación de cómo hablamos nosotros y cómo hablan en México, también ellos, pues han establecido, por decirlo así, ¿verdad? El cantinflesco dentro de un vocabulario coloquial, pero, o sea, es algo muy relativo también a la región, pero si bien es cierto, es algo que se reconoce dentro del contexto mexicano, pero tampoco es un vocabulario reconocido por la Real Academia Española a nivel mundial. Desde esa perspectiva es como nosotros vamos a ir observando las palabras que se emplean en Guatemala, los dichos que se emplean, las expresiones, para luego entender y comprender que es parte de un contexto dentro del lenguaje, mas no es el lenguaje adecuado. También vamos a ver, dice, los dichos de Guatemala. En este caso, recordemos que un dicho es una expresión que se tiene de forma en que se habla en sentido figurado o en doble sentido para que la persona entienda o sobreentienda lo que se quiere decir. Por ejemplo, es del tiempo de Tatalapo. Dice, expresión para referirse a algo muy viejo. Tatalapo dice que fue Serapio Cruz, fue militar guatemalteco antes del siglo XIX. En este caso, cuando las personas hablan, por ejemplo, de Tatalapo, hacen referencia a este personaje. El personaje fue muy caracterizado también por la misma situación, ¿verdad? Que fue reconocido por su forma de poder expresarse y algunas situaciones que tenían relación al lenguaje como tal. Siguiente, dice, cuando amarraban a los churros, perdón, a los chuchos, es decir, perros con longanizas. En este caso dice una frase que alude a épocas pasadas. Si nosotros, por ejemplo, vemos en este caso la situación económica, pues ha avanzado demasiado en el sentido de que así como ha tenido una evolución, pues también vamos a encontrar que el precio de la canasta básica o de cualquier objeto en forma generalizada, pues también ha sido elevado. Entonces, es un sentido figurado, porque en un momento determinado dice cuando amarraban a los chuchos con longanizas.
En este caso, pues nadie va a amarrar un perrito, ¿verdad? Con longanizas, o sea, es solamente un sentido figurado, es decir, como que me hubieran regalado a mí algo, ¿verdad? Que no me costó, a eso se alude o a eso se refiere. Dentro de estos vamos a encontrar muchos, pero solo vamos a leer algunos. Dice la gallina come huevo, la gallina que come huevo ni quemándole el pico. También dice, significa que cuando alguien tiene un mal hábito es muy difícil de que lo deje, que lo quite o que lo elimine. Y eso regularmente siempre, siempre va a pasar, ¿verdad? En algunas personas, en algunos niños, algunos jóvenes. Las personas van creando hábitos que muchas veces es difícil poder erradicar. Entonces, estos dichos se emplean, se expresan, los conocemos. Posiblemente los hemos escuchado, hemos posiblemente también, ¿verdad? Entonado más de alguno. Entonces, en relación a eso, es como nosotros hablamos de que existen, entonces, dijimos, términos guatemaltecos, guatemalquismo, se le alude a algunos, otros guatetérminos, dichos, que pertenecen como tal a la región. Algunas personas, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿verdad? Que al dicho se le puede cambiar alguna palabra según la necesidad. Por ejemplo, este de la gallina que come huevo ni quemándole el pico. Tal vez lo hemos escuchado nosotros cuando alguna persona dice perro que come carne ni quemándole el hocico. Es decir, que no lo va a dejar de hacer, ¿verdad? Dice el que nació para ser maceta del corredor no pasa. En este caso, este es aquel que da a entender que es muy difícil liberarse del fracaso, de la pobreza o del destino que a veces uno mismo se ha forjado, ¿verdad? Pero en este caso, vuelvo y repito, son dichos, son expresiones que se han tenido dentro de nuestro ambiente. Otra expresión muy común es encontrar, ¿verdad? Y escuchar a alguna persona que dice chinchilete. Se refiere o dice yo machete tete. La persona que desea regalar algo en su grupo de amigos debería gritar chinchilete, es decir, que va a repartir a todos, ¿verdad? Dice alguna persona, ay, es que hizo chinchilete con todo su dinero, ¿verdad? No estaban sus cinco sentidos y los regaló, o hizo chinchilete con todos los dulces y los regaló. Bueno, en este caso volvemos otra vez, son términos o expresiones que solo pertenecen a Guatemala y que solo el guatemalteco pues lo va a entender. De hecho, dice, está como la gran diabla, una frase que alude a que la persona está furiosa, ¿verdad? Está como la gran diabla. Dice, se fue al bote cuando la persona es llevada a prisión. Entonces, algunas personas, ¿verdad? Establecen como bote, como tambo, ¿verdad? A lo que es la cárcel. Y dice, ¿qué le pasó? Es que está entambado, dice, para decir que está encerrado. A eso se alude esta frase. Y el ser humano es tan expresivo, tan creativo en algunas situaciones que a veces no le encontramos el sentido común, el sentido figurado que se establece en algunas palabras. Por ejemplo, el chinchilete, todavía decir se fue al bote o está entambado, se entiende que está como que encerrado, enfrascado, ¿verdad? Entonces está en prisión. Por ejemplo, cuando dice: "Es que le quemaron el rancho". Entonces, es ahí donde no encontramos, ¿verdad?, la noción del sentido figurado que se expresa. Más sin embargo, se establece, de acuerdo a las características que puedan referirse a él. Por ejemplo, cuando dice: "Es sanigua", o, por ejemplo, sanigua, ¿verdad? Porque ya ni se dice esa, sino solo nigua, ¿verdad? Dar un cumplimiento con un toque de sarcasmo. En este caso dice que la palabra puede referirse a algo que no se puede observar porque es muy pequeño o por dar a entender, ¿verdad? Que tiene un carácter muy expresivo que hace resaltar, ¿verdad? Que se está manifestando
glamuroso en la persona. Tiene estos 2 sentidos como tal. Aquí dice, otro, en Guatemala no estás enamorado, dice, sino estás más colgado como chorizo en tienda. También es otra frase expresiva. Tenemos, dice, los chapines no viven lejos, viven hasta donde el diablo dejó tirada la chancleta. Y a veces volvemos otra vez, ¿verdad? Según la expresión que se tenga. Esta es muy conocida. Dice, ¿por dónde vive usted? Hasta donde el diablo dejó tirada la cola, ¿verdad? Aquí ya le dejaron la chancleta. Hasta la punta de donde está la cola del diablo, ¿verdad? Lo último, que vive muy lejos. Entonces, sobre eso, nosotros es que conocemos muchas expresiones. Pasaríamos hablándonos todo el periodo, todo un día y más tiempo, ¿verdad? De cómo, vamos a encontrar algunas palabras, aclarando, ¿verdad? Que también las palabras soeces, vamos a encontrar, ¿verdad? Que también son establecidas. Pero si bien es cierto, son expresiones en algunos contextos, aclaramos que no es la forma más adecuada, la forma idónea, la forma apropiada, la forma correcta de poder expresar. Muy bien. Después de haber observado y escuchado algunas de las frases que se entablan en Guatemala, que podríamos también escucharlo, les decía la vez anterior, ¿verdad? De México. Hablo mucho de México porque es el país más cercano y lo asociamos, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado muchos términos que ellos dicen, por ejemplo, cuando ellos dicen güey, morro, chavo, chava, este, con relación a los jóvenes. Entonces, sobre esa asociación que nosotros hemos escuchado, entre otras, podemos asociarlo a las expresiones que tienen los guatemaltecos. Muy bien. Si nosotros en este contexto encontramos ese tipo de palabras, es porque es un sentido figurado del lenguaje que se establece. Aquí dice entonces, ¿qué es un sentido figurado en el lenguaje? Al hablar podemos comunicar ideas en sentido literal o en sentido figurado. Cuando hablamos de un sentido literal, muestra la intención que es entendida en el sentido habitual de las palabras. Es decir, que el sentido literal no me está hablando a mí en doble sentido, no me está hablando a mí en una situación figurada, no me está diciendo a mí, ¿verdad? Que se está sobreentendiendo lo que me está diciendo, no, me lo está diciendo tal cual. A eso se refiere. Por ejemplo, al decir está mal del corazón, nos referimos a que tiene un problema cardíaco. O igual, ¿verdad? O sea, el corazón, el músculo como tal, tiene alguna deficiencia. Pero cuando hablamos en sentido figurado, en este caso se espera transmitir una idea distinta de lo que en un momento estamos hablando. Podemos tomar entonces el mismo ejemplo. Y dice, ¿qué le pasa a él? Ah, es que está malito del corazón, ¿verdad? O sea, es decir, que está enamorado, que posiblemente tiene algún problema, relacionado, ¿verdad? A sus sentimientos. Está mal del corazón. El anterior, el literal, nos está estableciendo como tal que el doctor o el médico, ¿verdad? Ha referido que tiene algún problema. Entonces, en este caso, el sentido figurado construye un nuevo sentido de lo que está ocurriendo. Aquí nosotros hablamos del sentido figurado porque si vuelvo yo a retroceder a las expresiones que tenemos, les decía, ¿verdad? Dice, el guatemalteco no está enamorado. Es decir, que cuando no podemos decir: "Ah, es que, ¿qué le pasa, verdad? Ah, es que está enamorado, ¿verdad? Pues tiene problemas", no, es que dice, y aquel que tiene, es que lo traen como chorizo en tienda, ¿verdad? Colgado. Entonces ahí ya tenemos nosotros ese sentido figurado. Que vimos, ¿verdad? Dice, ¿y dónde vive para decir tan lejos, verdad? Dice, donde el diablo dejó tirada la chancleta, o sea, lejísimos. Entonces, eso es un sentido figurado, buscándole el sentido a todo lo que está establecido. Bueno, si nosotros observamos dice, ¿dónde vive? Hasta donde el diablo dejó tirada la chancleta. Ninguna persona, ningún ser humano podría seguir caminando, ¿verdad? Con un zapato
con una chancleta, y es decir, si ya dejó tirado, por decirlo así, la chancleta y fue muy lejos, definitivamente nadie regresa por él. Entonces, a eso es la alusión del sentido figurado de lo cual nosotros estamos hablando. Dice, en el sentido figurado se construye a partir de recursos retóricos. Ya nosotros escuchamos uno, ¿verdad? Un recurso retórico, una analogía, es decir, algo que en un momento determinado, ¿verdad? No está claro, que es en su momento difuso un eufemismo. Es decir, que no es una mentira, ¿verdad? Sino, o sea, igual es algo que todavía no queda, como tal. Puede ser una metáfora. Entonces, a eso es que hace alusión el sentido figurado. Para ser muy, muy claros, entonces el sentido literal no, o sea, no expresa utilizando todo esto, o sea, expresa utilizando el significado de las palabras tal cual es. Entonces a eso se refiere. Volvemos otra vez, está mal del corazón. No es un sentido figurado de acuerdo a que si yo voy a mostrar, por ejemplo, que fui al médico, voy a decir estoy mal del corazón. Ya estoy estableciendo, ¿verdad? Que tengo un problema. Pero si yo veo, por ejemplo, les decía a una persona, ¿verdad? Que está sufriendo por sus sentimientos, por el amor, por la amistad, etcétera. Entonces ahí sí decimos, ¿verdad? Está mal del corazón. Es en relación a un lenguaje figurado. Dentro de la vida dice que podemos encontrar un lenguaje figurado en todo lo cotidiano. Bueno, si nosotros vamos a un contexto donde podamos encontrar a personas que hablan de esta forma, claro está, todos los días escuchamos lo mismo, ¿verdad? Como dice el mexicano cuando va llegando tarde, ¿verdad? Es que vengo rayando el caballo. Y otro, ¿verdad? Es que como me vine en burro, ¿verdad? O sea, para decir que está llegando tarde. Entonces, todo eso es una situación que se emplea según el contexto social, según el estatus social, según el ambiente en que nos podamos encontrar como tal. Entonces, dentro de algunos otros aspectos de sentido figurado generalizados, podemos decir, cuando ella llega, la habitación se ilumina. Bueno, en este caso, ¿verdad? Podríamos hablar en relación a una persona que nos agrada mucho o que posiblemente, ¿verdad? También tocándolo desde el punto de vista amoroso, ¿verdad? Se está enamorado, entonces cuando llega, ¿verdad? Es que me ilumina mi ser, ¿verdad? Me ilumina mi día. A veces decimos, es que ya me hizo mi día, ¿verdad? Es una similitud a esta situación que estamos hablando. Otra dice, se hizo más alto de día para el otro, es decir, que creció rápidamente, ¿verdad? A veces no es que crezca así muy rápido, pero como no nos vemos siempre, o sea, para nosotros el tiempo pasa, hasta en eso decimos, es que el tiempo pasa volando, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, acá dice otro, mi vecina es una serpiente. Y es cuando nosotros decimos que la persona es mala, ¿verdad? Porque hacemos alusión a la serpiente, porque la serpiente ya sabemos, ¿verdad? Que en cualquier momento pica, que es venenosa, que es peligrosa, que no es agradable, etcétera. Podríamos buscarles las situaciones del por qué es que se establece este sentido figurado. Y vean, aquí vamos a encontrar lo mismo, ¿verdad? Muchos ejemplos de los cuales nos habla el sentido figurado. Muy bien, si hablamos entonces de un sentido figurado, tenemos que hacer, dijimos, la contraposición, ¿verdad? Que sería lo idóneo, el sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? Las oraciones con sentido literal son aquellas que utilizan las palabras según su definición, es decir, todo lo que establece el diccionario, el significado tal cual, no aquel que yo me voy a inventar, no aquel que yo supongo, sino como tal, el que determina, ¿verdad?, la razón de ser de cada una de las palabras, el diccionario. Este tipo de oraciones no deben interpretarse, dice, de forma metafórica o retórica, ¿verdad? Dijimos que no con eufemismos, con metáforas, con analogías, sino de forma tal cual se establece.
La otra forma de interpretar el significado, dice, de una oración es el sentido figurado, es decir, todo aquello que nosotros acabamos de observar, que va a tener un significado oculto, un doble sentido, algo, ¿verdad? Que va a ser sobreentendido. En este caso, para hablar de un sentido literal, podríamos decir sufrió del corazón, entonces que está padeciendo la afección cardíaca, entre alguna situación, ¿verdad? De crecimiento del corazón, que alguna de las arterias no esté, esté mal funcionando. En el sentido figurado es que definitivamente por alguna situación romántica es que está padeciendo. Bueno, oraciones del sentido, en sentido literal, cruzó el río con esta balsa. Definitivamente, o sea, pasó y cruzó el río en una balsa. No estamos hablando, ¿verdad?, que hizo alguna situación heroica, sino hizo tal cual lo que tenía que hacer. Dice, recibió un trasplante del corazón, salió ileso de aquella pelea, sintió un terror inmenso, tuvo un accidente con la moto. Entonces ahí ya estamos hablando nosotros las cosas tal cual han pasado. No estamos agregando, no estamos sumando, estamos diciendo tal cual fue desarrollado una situación, pero vamos a encontrar entonces ahora el aspecto de ambigüedad, y este aspecto de ambigüedad es lo que viene a representar parte del sentido figurado. Si vamos a encontrar a una persona que no pertenezca, por ejemplo, a nuestro ambiente, social, a nuestro contexto, el lenguaje guatemalteco, podemos entonces encontrar ambigüedad en las palabras, y lo mismo va a pasar, ¿verdad?, en otros ambientes. Podemos encontrar, dice, se da cuando una palabra o una expresión permite dos o más interpretaciones. Todo ambiguo depende de su contexto, es decir, de la cantidad de información que tiene el receptor sobre lo que se está hablando. Bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? Volvemos otra vez. Si una persona viene y le va a decir a usted, ¿por dónde vive? Y usted le va a decir, hasta por donde el diablo dejó tirar las chancletas, o sea, la persona se va a quedar igual, ¿verdad? Porque no sabe de este contexto. Usted le va a decir a alguien que no sea de nuestro ambiente, que sea de otro país, y le dice, hágame favor, llámeme al patojo, y se va a quedar, ¿a quién llamo, verdad? O sea, ¿a quién le aviso, le anuncio, verdad, que están llamando? Porque no pertenece al contexto. Entonces, estas palabras generan ambigüedad. También vamos a encontrarnos nosotros en la misma situación, ¿verdad? Si alguien, nos habla con respecto a otra persona, en un contexto, por ejemplo, así muy machista, hemos visto, por ejemplo, que en Colombia y en Venezuela, de cariño, para decir, compadre, amigo, mi más cercano amigo, mi mejor amigo, mi hermano, mi amigo del alma, ¿verdad? A veces le dicen papi entre hombres. Papi, mira que no sé qué. Dice, papi, tú no sabes. Y si lo ven en un contexto machista, pensarían que las dos personas son, son gay. Entonces a eso es que nosotros vamos a encontrar la ambigüedad de las situaciones que puedan surgir. Bueno, la ambigüedad también se va a dar, ¿verdad? Según por polisemia, puede darse por algún error gramatical como tal, puede darse por una ambigüedad sintáctica. ¿A qué se refiere cada una? Cuando hablamos nosotros un error por polisemia se da cuando la palabra tiene distintos significados, pero que en un momento determinado, ¿verdad? Puede referirse a algo en específico. Por ejemplo, dice, una persona noble puede referirse a un título nobiliario o tener una virtud de nobleza. Entonces ahí, dependiendo del contexto nuevamente, es como nosotros vamos a encontrarnos. Sabemos que la nobleza, ¿verdad? Se origina en España por el orden monárquico que se tiene, pero en Guatemala no existe ese orden. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, es que es muy noble, ¿verdad?
queremos decir que la persona, o sea, tiene la virtud de ser, de la nobleza, de ser buena persona, de ser una persona atenta. Cuando hablamos, dice, de errores gramaticales, se da cuando se comprende, perdón, no se comprende a cuál de los elementos de una oración se refiere. Por ejemplo, cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa se rompió. Entonces ahí se rompió puede referirse al cuadro o a la mesa. ¿A quién de los dos se refiere? Entonces, me parece que la vez anterior hablamos también, ¿verdad?, de las palabras que en un momento pueden ser sinónimas o que pueden ser antónimas. Las antónimas las vamos a poder entender fácilmente, ¿verdad? Pero las sinónimas como que ahí es donde existe a veces una ambigüedad a qué se refiere. Yo podría decir también, ¿verdad? Según la polisemia y este error, dice, es que ya voy tarde, ¿verdad? Tengo que pasar, y estar en el banco. Entonces, ahí, o sea, ¿qué banco se refiere? ¿Al banco, monetario, al banco de sangre o estar, verdad, como tal en un espacio sentada, verdad, en un banco como tal? Entonces, a eso se refiere del por qué nosotros, hablamos sobre esta situación de ambigüedad. Otra, dice, es la ambigüedad sintáctica. En este caso, la sintaxis de una frase, una misma palabra puede ocupar el adjetivo o adverbio, un verbo o un sustantivo, etcétera. Si no sabemos qué función cumple esa palabra, podemos no entender el sentido. Por ejemplo, me vuelvo a cambiar. Puede ser que la persona vuelva a un lugar para cambiarse o que cambie dos veces. Y aquí, ¿verdad? Según nuevamente la expresión que nosotros vayamos a desarrollar, es como nosotros vamos a dar una respuesta. A veces las personas escribimos mal, hablamos mal, pensamos mal y por lo tanto todo nos lleva a interpretar mal. Muchas veces no entendemos si nos están hablando con pregunta o afirmación, ¿verdad? Le dicen a la persona, ¿hiciste la tarea? Y la persona se queda así como que, ¿será que me está preguntando o me está afirmando? Entonces dice, ¿sí hiciste la tarea? Entonces, no sabemos si me está preguntando o me está afirmando. Entonces, hay cuestiones como esas que nosotros queremos saber y uno se queda así esperando respuesta. Entonces, la persona vuelve a preguntar, como ya la vio, me está preguntando si la hice o me está reafirmando que, o sea, ya la entregué, a eso se refiere. En el orden sintáctico, tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a escribir, porque una tilde, un punto, una coma puede generar una idea distinta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, ejemplos de ambigüedad por polisemia. Esta analiza costo más de lo que se... Perdón, un momentito. Dice, esta alianza costó más de lo que esperaba. Puede referirse a un poco, perdón, a un pacto o a un anillo matrimonial. Muy bien. Nuevamente, esta alianza costó más de lo que esperaba. Alianza es la unión, alianza es un pacto, alianza es un símbolo. Entonces aquí no sé a qué se está refiriendo. Dice, puede referirse a un pacto o a un anillo matrimonial. Vuelvo a repetir, la alianza es la unión, la alianza es un pacto, es decir, un contrato, nuevamente una unión, ¿verdad? Pero entre sectores empresariales, entre estrategias, etcétera, y puede ser el símbolo de la alianza que se utiliza para cuando una persona se casa, ¿verdad? Entonces, se refiere a un costo igual de precio monetario o a un costo de proceso de trabajo. ¿A qué se refiere? Entonces, deja en la ambigüedad lo que se está hablando como tal. Otro término. Encontré un pilón de cartas. Puede referirse
a cartas como naipes, cartas de papeles escritos con un remitente o un destinatario, o puede referirse a cartas sobre un menú. Eh, regularmente, ¿verdad? Cuando dice un pilón, es decir, que está en forma de paquete, en forma escalerada, ¿verdad? Entonces, por eso habla de naipes, porque también se le llaman cartas a los naipes, se le llaman cartas como tal de correo, ¿verdad? A todas las que van dirigidas con un destinatario y se le llama carta, ¿verdad? Al menú que ofrece un restaurante. O sea, ¿qué fue lo que entonces se encontró? Y también la palabra, vean, pilón. El pilón también significa muchas, ¿cómo se llama? Tiene muchas expresiones y hay una. El pilón lo llaman como un conito, ¿verdad? Pequeño. Se le llama un exceso o algo agregado y en este caso, ¿a qué se refiere? Entonces, el pilón es la semilla, es un agregado, es por suerte que se lo encontró o qué, o sea, ¿cómo fue esta situación al referirse a las cartas? Cuando dice, ah, es que él vino de pilón, es decir, se vino de más, ¿verdad? A eso se refiere. Y cuando nosotros, vamos a ver, le llaman pilón, ¿verdad? Al dulce de panela, al azúcar morena, también se le llama pilón. Entonces, o sea, cuando empezamos a buscarle el sentido a esto, deja ambiguo a qué se refiere, sobre qué se trata entonces ese compendio, ese grupo de cartas de los cuales nosotros estamos hablando. Y por eso es que hablamos de ambigüedad. Hay ambigüedad por errores gramaticales, que también se llama anfibología. Dice, necesito un detergente para mi ropa biodegradable. Bueno, ¿el detergente es porque la ropa es biodegradable o el detergente es biodegradable? O sea, ¿a qué se refiere? Y ahí es donde nosotros encontramos este error, ¿verdad? Dentro de lo que es el orden gramatical. Dice, en la casa conocí a la vendedora, me pareció muy luminosa. Conocí a la vendedora en la casa, que me pareció muy luminosa. En la casa conocí a la vendedora, una persona muy luminosa. Entonces ahí, o sea, ¿a qué se refiere, verdad? ¿Sobre qué se está hablando? Entonces ahí tiene una ambigüedad de poder entender. Y era lo que les decía, ¿verdad? También una coma hace representación a un orden gramatical como tal. Ejemplo de ambigüedad sintáctica. Dice, eligió un coche rápido. Rápidamente eligió un coche o eligió un coche que era muy rápido. O sea, sí, ¿a qué se refiere? Eligió un coche rápido. Es decir, ¿el auto es rápido o él eligió así rápidamente el auto? ¿Sobre qué se refiere? Entonces ahí nuevamente, ¿verdad? El orden sintáctico que se tiene en las palabras. A eso nosotros vamos a sumarlo a la situación nuevamente de establecer, ¿verdad? Algunos aspectos que se emplean o expresiones que se emplean dentro del lenguaje guatemalteco. Una, puede darse ambigüedad, puede darse un sentido figurado, mas no un sentido literal, ¿verdad? Eso definitivamente no se puede establecer dentro de los términos que se emplean o los dichos que podemos establecer. Tú me indicas, Jacqueline, si hay alguna duda con respecto al tema. Ashley, Todo bien, gracias, señor. muy bien. Ashley, ¿alguna duda con el tema?